Cuando iniciamos con la segunda etapa en camino, jamás imaginé que llegáramos tan lejos. Y es que al retomar el proyecto, cuando platicaba con Saúl, algo nos quedaba claro y era que nuestra única meta era darles episodios que consideráramos que iban a nutrir su vida, pero de manera prolongada a partir de cada domingo durante todos los domingos del año. Y bueno, llevamos buen ritmo. A estas alturas hemos grabado más episodios que en la primera temporada y yo me siento muy agradecido por la confianza que le han dado al proyecto. El proyecto está creciendo y me siento muy bendecido por eso. Llegamos al episodio número 35 con un invitado de lujo, el cual es una persona que me ha inspirado mucho desde su pastoral. Fue mi maestro en el seminario de entrenamiento ministerial y así también fue mi director, el que yo considero más pastoral hasta el momento. Y pues bueno, es alguien que le quise entregar un tema para nuestra plática que se me antoja bastante interesante. ¿Cómo ser crítico? ¿Cómo el creyente cristiano tiene que ser crítico en los tiempos modernos? ¿Cómo desarrollar este pensamiento crítico en la fe y cómo hacerlo desde la persona de Jesús? Es un tema bastante interesante y yo les invito a que vean este episodio, el cual fue preparado con mucho cariño para ustedes. Muchas gracias por ver con ustedes nuestro episodio del día de hoy. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Una vez más, me da mucho gusto estar con ustedes en este espacio en camino. Y el día de hoy me siento muy honrado porque conmigo tengo a quien en su momento, cuando estuve en el seminario, yo considero que fue no solamente un gran maestro, sino un buen acompañante, un gran pastor y del que no tengo duda que aprendí mucho. El invitado del día de hoy es un ministro del Evangelio de Jesús, un pastor que ha sido trotamundos gracias al compromiso que tiene con el tema de la misión y también aquí en México, durante su estancia, tuvo a su cargo, entre otros cargos administrativos, el ser director del Seminario de Entrenamiento Ministerial. Así que yo me siento muy gozoso. Su nombre es Marcos Gerson de Melo, pero bueno, para los cuates, Marcos de Melo, ¿verdad? Muchas gracias, mi hermano Marcos, por haber aceptado estar con nosotros. Dios lo bendiga. Bendiciones a ti y a todos. Es un gusto para mí, Esteban. La verdad, estoy agradecido a Dios por volver a tener este contacto con personas queridas, con personas que disfrutamos un tiempo estando allá en México más cercano y ahora un poco más distante, pero seguimos en el mismo espíritu. Y gracias por esta invitación de ser parte de ese diálogo que vamos a tener hoy. Amén. Sí, mi hermano, fíjese que antes de iniciar me gustaría contar una anécdota. Cuando yo iba a entrar al seminario, recordará usted que se hacía una entrevista personal y una entrevista a nuestros papás. Y yo recuerdo muy bien que usted me entrevistó a mí, yo ya tenía el gusto de conocerlo, pero usted le marcó a mi mamá. Y pues nosotros aquí de toda la vida siendo de la ID7, y me dice mi mamá, me dice, oye, ¿qué crees? Me marcó un hermano, dice, y me dice pues que quieres entrar al seminario, dice, pero pues yo no lo conozco. Y le digo, ¿a poco, ma? Y me digo, ¿y qué te dijo el hermano? Me dice, no, pues me llamo Marcos de Melo, trabajo en la administración de la iglesia. Y me dice mi mamá, pero tenía como un acento distinto, dice, como que no era de acá. Y yo le decía al hermano, pero es que no me suena, hermano, y yo conozco a todos. Mi mamá con desconfianza y dice, pero al final le dije, hermano, pues vamos a tener la entrevista. Dice, y ya cuando lo vi me dice, hermana, antes de que a lo mejor usted, dice, pues no tenga confianza, quiero decirle que soy pastor y que estoy pastoreando acá. Y bueno, a mí me quedó como anécdota, me dio mucha risa, porque me dice mi mamá, antes de la entrevista el hermano se presentó, me hizo entrar en confianza. Y pues mire, gracias a ese primer contacto, después ingresé al seminario y para gracia y gloria de Dios, pues pudimos terminar ese periodo. Así que es una anécdota que me quedó, mi hermano. Gracias a Dios por eso. Fíjese que cuando estuvimos en México siempre era algo, bueno, fueron 3 años que vivimos en Cuernavaca y siempre era un desafío contar, porque nos preguntaban de dónde son, porque claro, no solo acento, fisonomía marca la diferencia de cultura, ¿no? Entonces Sí, teníamos siempre que explicar, por ejemplo, yo soy brasileño, mi esposa es de Argentina, sí. mi hijo más chico es uruguayo y vivíamos en México, entonces era
siempre una forma de reírnos, no sabíamos de dónde éramos, pero dónde estábamos, de ahí éramos. Y así fue, en México tuvimos el privilegio y pasamos muy bien y vivimos como en nuestra casa y tenemos lindos recuerdos y agradecidos a Dios por la experiencia que vivimos allí. Pues mi hermano, yo creo que este comentario que le voy a hacer a nombre de la generación, usted ya no nos pudo acompañar en nuestra graduación, pero creo que nos representa mucho el decirle que fue un gran maestro. Yo siempre lo digo cuando me preguntan de los directores que tuvimos, fue una época de cambios en el seminario, a usted lo sentí el más pastoral, el más cercano, así que le agradezco mucho por eso, hermano, y también gracias por haber aceptado la invitación el día de hoy. Sí, pues Gracias a Dios, gracias a Dios. sí, hermano, pues mire, Y felicidades por haber concluido el desafío del seminario. pues muchas gracias, hermano. Fíjese, hermano, que este tema o el tema que vamos a abordar el día de hoy, para los que nos están viendo, surge de siempre tener la incertidumbre de que creo que hoy más que nunca las herramientas de estudio están al alcance de todos en términos tanto eclesiales como en términos generales, profesionales. Pero siempre algo que podemos darnos cuenta es que la iglesia en muchos aspectos decide en ocasiones por comodidad o por X o Y razón no acceder a esta metodología de aprendizaje y de perfeccionamiento incluso de la fe. Entonces, hermano, para entrarle a este tema, me gustaría preguntarle, em, ¿cómo podemos explicarle a una persona en términos generales que no mastica cristianismo, que no mastica términos de iglesia y más allá de la espiritualidad, qué es la fe para el creyente? ¿Cómo podríamos decirle a esa persona en ese primer acercamiento, cuando ya sabe usted, nos dice "Es que no quiero escuchar nada"? ¿Cómo podemos acceder fácilmente a hacerle esta pregunta? Ujú. Sí, sí, es un gran desafío. Las personas ya tienen como una idea preestablecida, ¿no? De lo que es lo que son las iglesias, los movimientos evangélicos cristianos. Y ya hay casi una barrera puesta, ¿no? Un paradigma. Y cambiar eso es muy difícil. Yo creo que el camino es justamente a hablar de un Dios cercano, o tratar de hablar el idioma que las personas hablan, como lo hacía Jesús. Nosotros aquí, por ejemplo, te cuento eso porque creo que por ahí vamos a poder direccionarnos en toda la charla. Estoy aquí en Oberá, en la ciudad de Oberá, en la iglesia que pastoreo, por gracia de Dios, ya por el cuarto año. Y nuestro lema como iglesia, nuestra visión, nuestro enfoque es justamente el desafío es enfocados en Jesús. Entonces creo que estamos aprendiendo mucho, y yo digo aprendiendo porque también sigo aprendiendo, porque es justamente Él que nos enseña cómo acercarnos a personas, porque en la época de Jesús también tenía conceptos, no querían, odiaban a los judíos, odiaban a los romanos. Entonces creo que Jesús es el modelo. Entonces, acercarnos con un lenguaje que la gente pueda identificarse con nosotros y ver a un Dios humano, ¿no? Un Dios cercano, un Dios que realmente representa para ellos lo que ellos buscan, ¿no? Más allá de lo que a veces uno quisiera transmitir en el momento. Pero yo creo que es eso, simplificar un poco, simplificar más lo que nosotros ya conocemos. Creo que hemos hecho del Evangelio algo muy complicado, muy complejo. Y la gente necesita escuchar en palabras cotidianas, palabras en acciones más que en palabras, ¿no? ¿Quién es Dios? Ese acercamiento creo que es lo que la iglesia está en deuda, ¿no? Como con el Evangelio. Sí, justamente, hermano, hace unos años leía yo un libro de un pastor y teólogo español que se llamaba Fe Inteligente, la fe inteligente. Y me parece que esta expresión engloba la importancia de hacer que nuestra fe sea pensada, sea analizada y sea razonada, ¿no? Para encontrar junto con eso, en sumas cuentas, una fe que tenga un propósito de vida, ¿no? Entonces,
¿Por qué es importante, mi hermano, precisamente pasar por este proceso de pensar, analizar y razonar la fe? Es que, es que no es solo importante, es necesario si queremos crecer, o sea, es necesario pensar, o sea, si no paramos para pensar, para cuestionar, para analizar, nos estancamos, o sea. Yo creo que el primer paso para crecer es justamente darse cuenta, pensar, cuestionar y ser crítico con uno mismo, ¿no? O sea, hacerse preguntas. No repetir cosas solo porque, pues, por la inercia, por las costumbres, que es lo más, que es lo más práctico, ¿no? Y lo más fácil de hacerlo, o sea, vivir en automático, ¿no? Vivir en automático. Y lo hacemos también en nuestra vida diaria, o sea, no solo en la fe, o creo que en las culturas también lo hacen así. Y creo que Jesús vino justamente a cuestionar, a mostrarnos que la fe necesita ser cuestionada, pensada, analizada. Entonces, yo creo que sí es necesario hacerlo, o sea, no solo saber, sino hacerlo, o sea, pensar, cuestionar, ser crítico con uno mismo, y es muy importante. En mi experiencia de fe, la manera como pude crecer, y doy gracias a Dios por eso, la gloria es para Él, por su gracia, ¿verdad? Pero es por eso, porque soy crítico, o sea, yo soy muy crítico conmigo mismo, o sea con mis propias y no estoy solo hablando del pasado, del presente, ¿no? Y pienso seguir también siendo crítico, aunque mañana tenga ya una experiencia aún más desarrollada, ¿no? Yo creo que siempre la crítica es necesaria para crecer, siempre se puede crecer. Sí, mi hermano, no sé si usted coincida conmigo, pero en ocasiones cuando se presentan quizá algunas iniciativas, proyectos en cualquier comunidad de fe cristiana, y se hace la referencia de que Jesús tiene que estar en el centro. No falta quien dice que por qué está de moda poner a Jesús en el centro. O dicen, como que dan a entender que lo viejo se quiere quitar y cosas así que creo que no van de la mano. Pero según esto que escucho de lo que usted nos dice, es que precisamente al no ser importante sino trascendente para el creyente mirar a la persona de Jesús para tener un modelo perfecto de vida, me hace quererle preguntar, entonces, y según lo que escucho, que usted también hace el intento de mirar a Jesús y hacer su vida conforme a Jesús, ¿quién es Jesús para usted? Ujú. Pues esa es una pregunta desafiante, ¿no? O sea, ¿quién es Jesús? Para mí es un misterio que voy conociendo cada día, en cada experiencia, en cada etapa de mi vida. Y la manera más última de mi experiencia de quién es Jesús, porque fueron varias etapas, varios procesos. Yo nací en la cuna de iglesia cristiana, mis abuelos eran pioneros de la iglesia yo séptimo día, entonces tengo una trayectoria desde la infancia con costumbres, tradiciones, y experimenté en varias etapas de mi vida quién es Jesús, pero la que realmente hoy vivo es que para mí Jesús es la revelación, como dice Hebreos, la imagen visible de un Dios invisible, o sea, la imagen perfecta, la revelación perfecta, o Hebreo dice que en tiempos antiguos Dios había hablado de muchas maneras, se había revelado, pero en los últimos días se ha revelado y ha hablado por medio de su Hijo, ¿no? Entonces, para mí Jesús es esa imagen perfecta, esa revelación perfecta de Dios, pero al mismo tiempo, y eso es importante y eso es más desafiante para mí, es la revelación de lo que significa ser plenamente humano. Porque creo que esta distancia de Jesús en la práctica de la fe nos ha hecho personas casi deshumanas, en el sentido que lo humano era malo, del mundo es malo. Siempre relacionábamos lo malo o los errores que cometíamos, o yo digo por mí, con lo humano, con, con la carnalidad, con lo humano. Pero Dios, o sea, valoró el ser humano, defendió al ser humano, dio dignidad al ser humano. Entonces creo que esa revelación de Dios, pero sobre todo de recuperar el ser humano, la imagen perfecta del ser humano se perdió por causa del pecado.
cuando pecó, ¿no? En el Edén, según la narrativa de Génesis. Y Jesús quiere recuperar esa imagen perdida del ser humano. O sea, entonces, para mí es muy desafiante siempre entender que Jesús es la plena revelación de Dios, pero también la máxima y la plena revelación de cómo vivir un ser humano. Y yo como ser humano, entonces, soy confrontado a vivir como Él. Y eso es vivir como Dios espera de nosotros. ¿Sí? Entonces, Jesús no vino a mostrar un Dios imposible de alcanzar. Él vino a mostrarnos un Dios cercano, un Dios Padre, un Dios posible de imitar incluso, ¿no? Cuando dice ser santo porque yo soy santo, en el sentido de ser como Él en la práctica de vida. Y para mí esto es muy desafiante. Entonces, Jesús no solamente vino a decirnos que hay un reino más allá, como muchas veces se ha buscado mucho ese reino eterno, ¿no? Después de la muerte, vida eterna, milenio. Jesús vino a mostrarnos el reino aquí y ahora, o sea, aquí y ahora. Él vino a mostrarnos que es posible vivir aquí. Entonces, la pregunta que intento hacerme siempre es, no qué me gusta a mí o qué me gustaría hacer o cuáles son mis costumbres, mis tradiciones, sino si estoy realmente enfocado en Jesús y si estoy reflejando por lo menos un poco de ese carácter, imagen de Dios en el mundo. Y para mí es esto, o sea, Jesús es Dios hecho hombre, Ok, divino, pero perfectamente humano. ok. Fíjese, hermano, que mientras lo escucho y también por los años que llevo sirviendo en la iglesia, incluso fuera de ella, creo que es precisamente esto lo que más le cuesta a una persona entender, ¿verdad? Que Jesús sea Dios hecho hombre. Porque viene esta disyuntiva del, entonces si fue hombre, ¿cómo pudo haber sido Dios? Si fue hombre, ¿a poco tuvo las mismas carencias que yo? Si fue hombre, entonces, y empiezan las preguntas, ¿verdad? ¿Usted considera que entonces el ver a Jesús plenamente como hombre, en ese sentido, me refiero a plenamente como una característica irrenunciable de su personalidad, de lo que él era, es uno de los grandes retos que tiene el creyente el día de hoy? Sin duda, sin duda. Yo creo que el mundo sería diferente. El concepto de Dios para las personas sería más fácil de entender si nosotros hablaríamos más del Jesús humano que del Jesús divino. Y no significa que el divino no es importante, es muy importante y es nuestra fe. Pero vivir el Jesús divino para mí como ser humano es imposible, porque estoy en un cuerpo humano. Pero vivir el Jesús humano histórico o sea, es posible porque él vivió de tal manera como yo puedo vivir. Entonces yo creo que es necesario volver a repensar, y ahí entra la crítica y el pensamiento crítico y toda esa idea de revisar nuestra manera de pensar. Eh, Fíjate, una frase que una vez leí, no me acuerdo del autor, soy malo para eso, pero hay autores que dicen que nosotros no somos seres humanos en busca de lo divino. Nosotros somos seres divinos en busca de ser cada vez más personas humanas de verdad, o sea, que entiendan el valor de la humanidad, que entiendan como Dios de tal manera amó al mundo. Si nosotros entendiéramos que es el gran desafío y el anhelo del Padre al enviar a su Hijo, pues esa es nuestra misión, amar al mundo como Él amó y hacer que el mundo sea mejor. Entonces yo creo que incluso eso, cambiar eso o pensar en eso es importante, dejar de pensar tanto o buscar tanto ser personas espirituales en el sentido que casi salimos de esa esfera, ¿no? Y vivimos aislados en nuestro mundo. Más hay un pensamiento que me da vuelta últimamente que pienso que aquellas personas que solo tienen contacto con creyentes, o sea, solo con su comunidad de fe y no tienen otros amigos, están en peligro, o sea, no se están haciendo realmente su vida correctamente, porque Jesús vivía su fe con personas que no tenían acceso digamos, al círculo religioso de su época. Entonces creo que incluso esto, ¿no? Salir como creyente, como discípulo, a tener contacto con personas que no conocen aún y hacerse amigo de ellos para dar a conocer que es posible vivir la fe, pues como Jesús lo vivió, ¿no? Ok, mi hermano. Y fíjese, estando en esa tesitura de que
tendríamos que buscar como comunidades de fe cristianas ese acercamiento sincero, genuino ante las personas que no viven una espiritualidad como la nuestra. ¿Cuáles serían los riesgos de mirar nuestra fe, nuestra construcción integral, fuera de la persona de Jesús? Se cortó un poco mi internet. ¿Puedes repetir la pregunta porque se me cortó? No entendí del todo por... Sí, mi hermano, no se preocupe. ¿Cuáles serían los riesgos para el cristianismo en términos generales? El concebir una fe en el que se dice que Jesús es el centro, pero que Jesús es un personaje secundario en el hecho. Claro. Sí, depende mucho yo creo que depende mucho del corazón, ¿no? O sea, el riesgo está en la actitud que hay en el corazón, ¿no? O sea, de las personas. Depende mucho del corazón. Hay preguntas que nacen desde un deseo de conocer a Dios y hay preguntas que nacen desde una resistencia justamente de querer ser como Dios. Entonces, yo creo que depende mucho del corazón, de la intención con la cual nosotros hablamos. No tener a Jesús en el centro, yo creo que es justamente, eh, yo últimamente creo que incluso es jugar de ser iglesia, ¿no? O sea, porque no puede existir una intención genuina en el corazón de las personas si Jesús no está en el centro de todo lo que hacemos. Es incompatible, ¿no? Decir que somos cristianos, que seguimos a Jesús, cuando no lo tenemos a Él como la máxima expresión, el modelo a seguir y lo tratamos de imitar. Eh, yo lamento mucho porque hay una resistencia, ¿verdad?, en poner a Jesús como modelo, más por esa humanidad de Jesús que se busca a veces resaltar, ¿no? Lamento porque digo que la iglesia deja de avanzar cuando no mira a Jesús, deja de caminar cuando no mira a Jesús, deja de, deja de ser guiada por el Espíritu, ¿no?, de Jesús, porque es justamente ese espíritu que nos lleva a toda verdad. Es ese espíritu de Jesús, esa misión de Jesús que nos lleva a ser verdaderamente iglesia, comunidades de fe. Y si no lo tenemos a Él como modelo, como centro, como nuestra referencia máxima, algo va a ocupar el lugar, ya sea una tradición, va a ser la costumbre, un líder, una doctrina, que todo eso está bien, pero no debe estar en el centro. Son secundarios. Entonces yo creo que una iglesia que no entiende esto es una iglesia que está sobreviviendo y está alimentándose de cosas secundarias y con el tiempo eso no va a prosperar. No prospera porque lo único que puede prosperar es cuando hay un organismo vivo y ese organismo vivo es la presencia de Jesús moviéndose en nosotros. Ok, hermano. Y fíjese que mientras lo escucho, entonces, digo, no es que a lo mejor todos los que estamos viendo esto y que somos cristianos no lo tengamos presente, pero creo que usted lo mencionaba bien, depende de cada corazón, ¿no? Porque puede que a veces las percepciones que se tengan individualmente, con las que creciste, algunas cuestiones que incluso podría cada persona considerar como certeza en su propia espiritualidad, cuando se confronta críticamente, más allá de derrumbar la fe, creo que la potencia. Jesús dice que Él dará libertad al creyente que decide acercarse a Él, porque Él es la verdad. Y posteriormente Él dice también ser el camino, la verdad y la vida. Entonces, ¿es posible concebir integralmente a Jesús como verdad sin una fe crítica, hermano? Y yo, desde mi experiencia, no, porque yo tuve la experiencia y mi trayectoria, como comentaba antes, de haber nacido en la iglesia. Y yo no conocía a Jesús, conocía tradiciones, costumbres, modales, doctrinas, versículos bíblicos, pero yo no conocía a Jesús. El Jesús que hoy me da a mí el sentido de vida y el desafío a seguir. Entonces, yo creo que hay que entender que eh, algo importante, Esteban, es que ser crítico no significa
ser incrédulo. O sea, creo que muchas veces se confunde eso, ¿no? O sea, que el que es crítico es un incrédulo. El ser crítico significa amar tanto la verdad, que estamos dispuestos a revisar incluso nuestras propias conclusiones de vida, o sea, nuestras propias intenciones. Y Jesús fue profundamente crítico. O sea, Jesús fue una figura histórica, religiosa, cultural, muy crítico. O sea, cuestionó las estructuras religiosas, cuestionó la tradición de los ancianos, cuestionó las estructuras del templo, no porque estaba en contra de ellas, porque él quería algo mejor, él quería que el reino de Dios se pudiera vivir en plenitud y las estructuras y las tradiciones y todo lo que estaba enfocado, la religión de la época de Jesús no lo permitían que el reino se estableciera. Entonces, Jesús no rechaza las escrituras, pero sí quiso devolver su verdadero significado. Por eso él dijo, no he venido para abolir la ley y los profetas, pero sí a dar el verdadero sentido, el cumplimiento correcto de esto, ¿no? Entonces muchas veces tenemos miedo de pensar o de ser crítico porque confundimos eso con inseguridad y con rigidez, ¿no? Pero la verdad es que nunca debemos temer las preguntas. Yo creo que nunca. Preguntar es como un niño aprende preguntando, un niño aprende cuestionando, un niño descubre haciendo preguntas, a veces preguntas que son hasta para el adulto incómodas, ¿no? O fuera de la lógica, del razonamiento, pero el niño hace preguntas y así crece, o sea, y creo que muchos creyentes a veces estamos como que estancados, ¿no? Y no hacemos preguntas y no crecemos. Y bueno, y Pablo dice, seguimos tomando leche cuando debimos comer carne, ¿no? Claro. Justamente eso. Sí, hermano, usted mencionaba ahorita que hubo un punto de quiebre en su vida, porque menciona que claramente identificaba usted que seguía costumbres, que estaba a lo mejor inmerso en una dinámica cíclica, quizá de espiritualidad cristiana, que creo que en algún momento todos nos hemos sentido así. Este, y ¿Cuál fue ese punto de quiebre, hermano, que lo lleva a comprender que su fe tenía que evolucionar, que su fe tenía que dar un salto de calidad en Cristo? Fueron varios momentos y sigue siendo hoy todavía experiencias. Ahora estamos pasando una experiencia familiar, una etapa de vida donde muchas cosas ya no son como antes, ¿no? Mis hijos ya están empezando la universidad, mi hija mayor está empezando la universidad, ya empezó la universidad, perdón. Mi hijo del medio ya está terminando lo que será preparatoria para empezar también su carrera universitaria. Entonces, estamos en una etapa de cambios y esos cambios también, o sea, cambios en el sentido familiar también te generan como crecimiento o desafíos para crecer en la fe. Pero volviendo a tu pregunta, yo creo que todo comenzó desde muy pequeño. Yo tenía, me acuerdo, 8 años, 9 años, y yo era apasionado por las cosas de Dios. Eh, siempre fui comprometido. Crecí en una iglesia muy pequeña del campo, muy chiquita del campo, en Brasil. Y siempre me gustó las cosas que tienen que ver con el reino de Dios. Y a los 18 años, más o menos, sí, 18, 19 años, estando justamente ya independiente de mis papás, porque ya salí de casa, fui a servir el ejército, porque tuve 2 años en el ejército. Empecé un seminario en una denominación que no era la nuestra, porque en Brasil no había seminario en la nuestra. Y luego de esto vino la posibilidad de hacer el seminario en Argentina, de nuestra iglesia, que justamente vino el ministro Abelardo Alarcón para Argentina y trajo el seminario. Ahí fui yo, recibí el llamado o sentí el llamado y fue un antes y un después. Yo entré en el seminario con una postura muy radical, muy apegado a las tradiciones, como que mi visión del seminario era entrar para confirmar todo lo que yo sabía y potenciar lo que yo sabía, para defender lo que yo sabía.
Claro. Y al contrario, el seminario me desarmó, o sea, todo, mis seguridades, mis respuestas automáticas. Y eso hizo que empezara a cambiar muchas cosas en mi vida. Y luego la experiencia creo que hizo muchos cambios así de conocer a Jesús, fue cambiar de cultura. Nosotros vivimos en Buenos Aires casi 5 años, después vivimos en Uruguay por 9 años, regresamos un año a Argentina y nos fuimos a México. Y en esas diferentes culturas, siendo iglesia de Dios, yo podía ver a un Jesús moviéndose sin problema en las culturas, sin imponer ideas que a veces son culturales, y pude ver el rostro de Jesús en muchas personas que antes para mí no podía ser, no era posible. Entonces yo creo que esa experiencia de convivir con otras culturas, con otras personas y entender que Dios es un Dios de los pueblos, no de un credo, no de una institución, que Dios es Dios que tiene hijos en todos lados. O sea, me acercó mucho a Jesús, porque Jesús justamente es el que nos enseña a ver a Dios como Padre, ¿no? Y nosotros sus hijos. Entonces, el punto de quiebre fue cuando recibí este llamado a pequeña edad y luego que acepté el seminario, pero luego que acepté seguir creciendo, mudándome, que pagamos precio muy alto por mudarnos, las mudanzas son muy desgastantes, pero creo que cada etapa fui experimentando cómo Jesús eh, tiene ese rostro que se adapta, ¿no? Incluso a diferentes culturas, sin validarlas, pero sí siempre buscando que el ser humano sea pleno, aquí y ahora, a pesar de las problemáticas, a pesar de las economías, a pesar de las crisis, a pesar de los problemas que vivimos, los cambios, o sea, se puede vivir en plenitud. Y eso solo es posible por estar cerca de Jesús y conocer a Jesús y imitar a Jesús y seguir a Jesús. Yo creo que eso es posible. Entonces, el punto de quiebre fue cuando dejé de leer la Biblia como un manual y empecé a mirar a Jesús como una persona, un ser humano. Cuando empecé a dejar de leer la Biblia solo para confirmar lo que yo creía y empecé a ver a Jesús para confrontar e iluminar lo que yo creía y dejarme transformar por él. Y sigo en ese proceso, o sea, sigo en ese proceso. No ha acabado la obra aún en mí, para nada, pero creo que ese quiebre se dio justamente en cambiar mi lectura de la palabra, cambiar mi manera de acercarme al texto bíblico y ver a Jesús como la palabra encarnada, la palabra viva, la palabra hecha hombre, ¿no? Con nosotros. Ok, usted hermano que ya mencionó que ha vivido en 4 países, ¿verdad? Si no me equivoco, Uruguay, Argentina, México y pues su país natal, Brasil, tiene una perspectiva un tanto más amplia sobre los movimientos cristianos evangélicos a nivel general. Cuando observamos el movimiento cristiano en su generalidad, desde lo que fue la vida de Jesús, ¿cuáles considera usted que son las características de su carácter que la iglesia necesita recuperar con mayor urgencia para poder impactar desde Jesús a las personas que no lo conocen? Hmm. Compasión, compasión. El mundo, yo creo que el mundo está a un clic a una decisión, ¿no? De explotar por las disputas, por el ego, por el poder que hay. Y creo que justamente eso viene por falta de compasión, por falta de humildad, por falta de misericordia, por falta de escuchar al otro. Bueno, Jesús dijo, recordando al profeta, ¿no? Lo que Dios espera de nosotros es misericordia y no sacrificio. Y, y la tendencia del cristianismo y de la iglesia y de los movimientos evangélicos es hablar más del sacrificio que de la misericordia. Entonces yo creo que compasión, humildad, o sea, humildad en el sentido de ver el otro como un ser humano a imagen de Dios, aunque piensa diferente, aunque no sea como yo. O sea, ¿por qué nos cuesta ver al ser humano
tal vez con la imagen dañada, pero imagen de Dios. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Ujú. Y esa imagen y semejanza de Dios tiene que ser recuperada, restaurada, y solo es posible ser restaurada cuando nosotros somos compasivos, misericordiosos, como lo fue Jesús, como fue el buen samaritano, ¿no? O sea, Sí, tocando al intocable, acercándose al que no. Bueno, entonces yo creo que la compasión, la humildad, la misericordia, la capacidad de escucharnos, o sea, casi no nos escuchamos, o sea, no es, y menos del diferente, ¿no? O sea, yo digo con mucho temor o con mucho respeto, eso porque yo también viví eso, de que nos gustaba mucho y nos gusta mucho como iglesia enseñar a los demás, pero casi no escuchamos a la gente, no escuchamos su dolor, no escuchamos sus miserias, juzgamos fácilmente, ¿no? Hoy más con todo lo que está ya dentro de las iglesias, ¿no? El tema de los problemas matrimoniales, el tema de la identidad sexual, el tema de género. O sea, no estamos preparados para escuchar, y si no escuchamos no va a haber cambios, no va a haber Jesús ahí. O sea, Jesús escuchaba, Jesús, claro, confrontaba, pero escuchaba y no juzgaba, cercanía, o sea, no somos cercanos al que sufre. O sea, yo siento que falta cercanía con la gente que sufre de verdad. Eh, Nosotros tuvimos experiencia aquí en la catástrofe que hubo en Brasil hace 2 años. Eh, Murieron más de 200 personas en una situación de muchas lluvias, o sea, inundaciones, justamente en mi estado, el Rio Grande do Sul. Y yo por ese dolor en mi alma, por ser mi país, mi patria, y nosotros estamos cerca aquí de la frontera, hicimos un movimiento local y pudimos ir, hicimos 3 viajes a Brasil con ayuda humanitaria, a lavar casas, a estar con la gente, a llevar alimentos, a llevar electrodomésticos, y gracias a Dios hubo un mover donde gente que ni era de la iglesia se sumó, gente que no nos conocía donó plata para eso. Y en esa experiencia cambió la vida de la iglesia aquí. Yo siento que fue un antes y un después. Pero claro, algunos criticaban, decían, sí, afuera, ayudar gente de afuera y los de adentro y los de afuera ni conocemos. Pero creo que ese no es el llamado, estar cerca del que sufre. O sea, no importa si es conocido, si es de la iglesia o no es de la iglesia. Bueno, ahora lo que está pasando en Venezuela, ¿no? Que tanta gente sufriendo por esa catástrofe. La iglesia tenía que estar presente, tenía que estar presente. Yo no cuestiono y no creo que no es necesario tener estructura, pero la iglesia gasta mucho dinero en estructura, en viajes, en reuniones, en actividades, pero muy poco en acercamiento al que sufre, al que está dolido. Entonces yo creo que eso es lo que nos falta, recuperar la humildad, recuperar la cercanía, recuperar el valor de confrontarnos, de confrontar la hipocresía, porque es muy fácil ser hipócrita. O sea, yo digo por mí, es muy fácil ser hipócrita. Es muy fácil tener máscaras, es muy fácil disimular ser cristiano. Incluso el que se libera y habla abiertamente es muy propenso a ser criticado y señalado y latigado y hasta censurado, porque es como una amenaza, un peligro. Bueno, así pasó con Jesús. Y lo último, podríamos hablar muchas cosas más, pero lo último, la característica que la iglesia necesita, creo que urgente, más allá de la compasión, la humildad, el escuchar, el ser cercano, es entender la libertad. La libertad nos da miedo, pero solo siendo libres podemos tomar decisiones correctas, genuinas de seguir a Jesús. Si no somos libres para tomar decisiones, entonces nunca podemos seguir a Jesús. Jesús siempre decía a los discípulos, sígueme, sígueme, sígueme. Y se me ve con libertad. Libertad es decir, ok, dejo esto, no hago esto, voy a seguir al maestro. Tiene que ser libre. Y es curioso, ¿no? Pareciera que vivimos en un mundo donde ya no hay más esclavitud, pero creo que al contrario, hay más esclavitud que nunca en la historia. O sea, somos esclavos incluso de nosotros mismos muchas veces, ¿no? Nuestros tiempos, nuestros emprendimientos. Entonces, yo creo que la libertad, esa palabra que asusta a la iglesia y a muchos movimientos,
que se confunde incluso la libertad con libertinaje, pero hablando de una libertad de tomar decisiones, de seguir a Jesús. O sea, entonces creo que las características esenciales que necesitamos recuperar son estas: compasión, humildad, escuchar al otro, ser cercano al que sufre, confrontarnos a la hipocresía y ser libres, libres, libres para tomar decisiones, libres. Miren, en mi experiencia pastoral, eh, algo que aprendí es dar libertad a las personas, pero es algo que me ha causado un precio muy alto, porque se confunde que uno como pastor es muy leviano, ¿no? O sea, da mucha, no condena los errores, no corrige a las personas, pero creo que justamente eso solo puede hacer el Espíritu Santo, y cuando hay libertad guiarlos a que sean libres para decir, ok, soy libre para decidir, quiero decidir por Jesús. Y si decido por Jesús, voy a arreglar mi problema de inmoralidad, de infidelidad, de violencia, de carácter. ¿Por qué? Porque sigo a Jesús. Pero para eso hay que ser libre. Entonces creo que la libertad es algo que debemos de recuperar como iglesia, como cristianos. Ok, y fíjese hermano que lo escucho y me sigue llevando esto a la parte de las palabras del propio Jesús, ¿no? El que está en mí es nueva criatura, ¿no? Y ese nuevo estatus es, me parece que lo más cercano o lo que más podemos definir como libertad. Cuando uno da el salto de lo que creía creer, pero se deja maravillar por la perspectiva de Cristo. Y esto igual me hace llevarlo, hermano, a otra realidad. Hace unas semanas platicaba yo con un hermano de la iglesia también, y él me hacía la referencia, me decía, es que mira, dice, yo veo que en todas las iglesias queremos ir y llenar nuestras iglesias de personas nuevas, queremos ir y cautivar a partir de Jesús. Me dice, pero se nos olvida que en nuestra dinámica de iglesia hay un buen número de hermanos que por X o Y razón dejaron de asistir, que dejaron de asistir porque a lo mejor se decepcionaron de algo que vieron, no cumplimos sus expectativas, no les presentamos a un Jesús que los liberara, el Jesús que encontraron no era el Jesús que les habían prometido. Y me dice, ¿y qué pasó con ellos? Entonces, y usted sabe, hermano, que aquí nuevamente generalizo porque creo que los movimientos cristianos ha quedado claro con los medios de difusión que en más de una ocasión han dejado mal parada a la parte de la fe, al movimiento evangélico, ¿verdad? ¿Qué mensaje se le podría dar a esas personas que quieren acercarse al Jesús que nosotros decimos experimentar, pero que se han alejado de la iglesia debido a malas experiencias, a decepciones o dudas acerca de la fe que la iglesia no pudo saber gestionar para que ellos pudieran resolverlas a partir de Cristo? Bueno, primero lo que le diría a todas esas personas es que los entiendo porque, mire, voy a abrir mi corazón. Yo tuve no más de una ocasión intención y ganas también de abandonar ciertos principios o reglas o pertenecer a un movimiento, a una institución por esa misma causa, ¿sí? Porque es difícil uno vivir en un espacio donde no es comprendido, donde es juzgado todo el tiempo, donde personas con poder lastiman, personas que debían cuidar, en vez de cuidar, te exponen, ¿no? O sea, entonces yo los entiendo el dolor que hay en esas personas. Lo que sí yo celebro, Esteban, que nosotros, por lo menos Sudamérica y Centroamérica, estamos viviendo una etapa del cristianismo en transformación, donde muchas personas están dejando de asistir a las iglesias, pero no digo todas, no generalizo, pero muchas están dejando de asistir a las iglesias porque quieren ser libres para vivir la fe verdadera. Porque incluso hay comunidades de fe que no te permiten vivir la fe verdadera.
O sea, es imposible. Por eso Jesús dijo, sacuden los vestidos, si no aceptan, váyanse. O sea, Jesús no quedaba en una sinagoga ahí solo porque tenía que quedarse. Él recorría los pueblos. O sea, creo que cuando estás enfocado en Jesús, eso te libera. Decir, ¿por qué tengo que quedarme en un lugar donde me maltratan, donde no me valoran, donde me están persiguiendo y controlando como policías, cuando debían ser mis papás en la fe, mis referentes? Entonces, yo los entiendo. Y celebro eso porque digo, porque el movimiento que está dando, incluso hay estadísticas que la iglesia que más crece en América Latina es la iglesia de los desiglesiados. ¿Qué significa eso? Que son personas que siguen teniendo una fe y buscando crecer y buscando ser como Jesús, pero no están más afiliadas a un registro de una comunidad en un sentido piramidal. ¿Sí me explico? Buscan relaciones horizontales para hacer el bien, para vivir la fe y reflejar a Jesús en el mundo. Yo conozco varios de esas personas. Diferente a lo que se dio en Europa. En Europa, el ateísmo ganó lugar porque la iglesia no permitió esto y bueno, se fueron al extremo de negar a Dios. Aquí no, aquí siguen creyendo en Dios, pero claro, no más desde la tradición, no más de las costumbres, sino de esa libertad y de ese enfoque en Jesús. Entonces, primero los entiendo y segundo, le diría que ser iglesia, como dijo Jesús, es donde hay dos o tres, donde, ¿no? Donde los que aman, escuchan y hacen caso a mi palabra. Eso es ser iglesia para mí. Donde hay familia, donde hay amigos de verdad, donde hay personas que nos apoyamos y también nos confrontamos con amor. O sea, eh, entonces, ser iglesia también es entender de que la iglesia puede herir, mira, la iglesia puede lastimar, porque estamos conformados por personas imperfectas. Como una familia, por más que busca ser una buena familia, padre y madre se equivocan, o sea, la iglesia se puede equivocar. Entonces también diría a esas personas que piensen que revisen eso, que sean críticos también en ese sentido, la iglesia también puede equivocarse, ¿sí? La iglesia puede herir personas porque no es perfecta, pero también les diría que no permitan que la decepción con algún creyente, algún líder, les robe, les quite la belleza de lo que es Cristo, de lo que es ser nueva criatura, de lo que es pertenecer al reino de los cielos. Jesús nunca prometió una iglesia perfecta, más Jesús nunca prometió la eclesiología como hoy la entendemos, sino prometió el reino de los cielos. ¿Sí? Prometió estar presente siempre hasta el final del mundo. Entonces, que no pongamos nuestras esperanzas en líderes, en instituciones, no pongamos esperanza ahí, porque seguramente van a fallar. Pongamos esperanza en el Señor, pongamos esperanza en Jesús, pongamos esperanza en el Dios que es misericordioso y hagamos nuestra parte, ¿no? Reflejamos a Jesús. Y ese reflejar a Jesús yo creo que va a ser el cambio que la iglesia necesita para ser una iglesia diferente, que no lastime, que entienda, que sea misericordiosa, como decimos hoy, que sea cercana, que sea compasiva. Empieza por uno a vivir esto para que vaya cambiando lo que tal vez tanto daño nos ha hecho. Entonces, nuestra esperanza sigue siendo Jesús, le diría eso. No dejen de estar enfocados en Jesús. Y donde Él es el centro, siempre existe la posibilidad de volver a empezar. Como el hijo pródigo, volver a empezar, volver a empezar. Entonces, les animo a volver a empezar. Vuelven a congregarse, vuelven a juntarse, vuelven a orar, vuelven a tener comunión. O sea, más allá de todo lo que cuesta a veces de regresar, pero es importante no alejarse y perder el rumbo, ¿no? En la vida por lo que nos pasó. Hay que volver a levantar una y otra vez. Así que les animo a que sigan teniendo a Jesús en el centro, más allá de las estructuras. Ok, hermano, lo escucho y me parece que vuelvo a hacer referencia hace ratito, creo que es una decisión que todos tenemos que tomar individualmente, ¿verdad, hermano? Porque muchas veces cuando es impulsado por alguien,
en ocasiones no se valora del todo, ¿verdad? Porque uno no ha sentido ese impulso natural de querer dar un salto de calidad en cómo ve a Cristo, en cómo ve a la iglesia, en cómo va a vivir su espiritualidad. Pero cuando uno da ese salto de calidad, ya no hay vuelta atrás. Porque creo que solamente al impulso del Espíritu uno va descubriendo cosas que Dios ya tiene guardadas para cada uno de nosotros. A lo largo, hermano, de esta segunda temporada del proyecto, Dios me ha regalado la oportunidad de tener aquí a amigos altruistas, amigos que comparten profesión conmigo, a otros que son profesionales en otras áreas, a compañeros de fe que comparten nuestra propia percepción espiritual y otros con otras percepciones espirituales. Y siempre antes de terminar, les pido que den un consejo a los que nos escucharon, a los que llegaron hasta aquí. Y iniciábamos este capítulo, hermano, centrándolo en que, o impulsando la idea de que es necesaria la fe crítica para poder vivir una espiritualidad plena, para poder vivir a Jesús como Él desea que lo vivamos en cada uno de nosotros. ¿Qué consejo o reflexión le gustaría dejar a quienes desean desarrollar una fe a partir de Jesús con una mirada crítica, pero que hoy tienen dudas de hacerlo? Eh, pero miren, no tengan miedo, primero, no tengan miedo. No tengan miedo a pensar, no tengan miedo a, a buscar respuestas o incluso a dudar a veces, porque incluso la duda no es mala. O sea, cuando uno empieza a dudar es porque está queriendo conocer la verdad que aún no está viviendo en plenitud. Eh, Varias personas en la Biblia, héroes, hicieron preguntas a Dios como dudando, ¿no? ¿Dónde estás? ¿Por qué pasa esto? Job, por ejemplo, ¿no? Cuestionaba a Dios. David cuestionó a Dios. Jesús mismo, ¿no? En la cruz, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Entonces, yo creo que no tener miedo, no tengan miedo de pensar, porque Dios no se siente amenazado por una mente que piensa, que busca ser sincera, que busca la verdad. Dios no se intimida por nuestras dudas, por nuestras preguntas. Porque cuando hay preguntas es porque estamos buscando aún querer conocer más, ¿no? De lo que nos puede llenar plenamente. Entonces yo diría eso, no tengan miedo a pensar, a reflexionar, a ser críticos. Dios no se intimida con esto. La fe cristiana no consiste en apagar la razón, o sea, consiste en permitir que nuestra razón sea iluminada por Cristo, o sea, nuestra razón sea iluminada por el Señor. Les diría que lean mucho, estudien, hagan preguntas, escuchen, dialoguen, crear esas comunidades que hoy hay, ¿no? De poder dialogar, como la que estás promoviendo tú, Esteban, son muy enriquecedoras, o sea, comunidades que podemos escuchar el otro. Antes no era posible esto, ¿no? O sea, antes era lo que escuchábamos en nuestra comunidad, en nuestra familia, en nuestro entorno, nuestra cultura, y hoy con los medios que tenemos podemos escuchar tantas personas y eso enriquece mucho. Entonces, lean, escuchan, dialogan, pero sobre todo diría, y eso para mí es siempre la columna vertebral, contemplen a Jesús. Lo que dice Hebreos, ¿no? Pongan los ojos en el autor y en el consumador de nuestra fe, Cristo Jesús. Si nosotros tenemos los ojos puestos en Jesús, entonces estamos en el camino correcto. No significa que vamos a hacer bien las cosas. Miren, los discípulos hasta el final no hicieron bien las cosas, pero tenían los ojos puestos en Jesús y seguían a Jesús y seguían intentando. ¿Sí? Seguían intentando. Entonces, la mente del cristianismo no es ganar una discusión teológica, o sea, eso creo que ya debemos superar. No se trata de ganar una discusión de quién sabe. Se trata de permanecer en Cristo, de permanecer enfocados en Jesús. Y cuanto más nos parecemos a Jesús, más plenamente humanos nos volvemos. Y cuanto más humanos nos volvemos,
más expandimos el reino de Dios en ese mundo, más compartimos lo que fue Jesús en ese momento. Entonces, mi oración y mi deseo y mi consejo final para todo es que vivan una fe que ame a Dios, ¿no? Con todo el corazón, con toda la alma, con todas sus fuerzas, como dice, ¿no? El texto, con toda su mente. Y ahí está el razonamiento, ¿no? Amen a Dios con toda su alma, con todo su corazón, con toda su mente, incluso con la reflexión, la crítica. Amen a Dios. O todo lo que hagan es para amar a Dios. Con las fuerzas que tenemos, amar a Dios. Entonces, una fe que piensa nos aleja de Jesús jamás. Cuando somos humildes, cuando somos sinceros, cuando eh, terminamos encontrando respuestas por haber vivido esa experiencia tal vez difícil de la crítica, yo creo que vale la pena. Yo, por experiencia, vale la pena. Si tendría que volver atrás y hacerlo otra vez, lo haría. Aunque eso me costó en muchas ocasiones, tragos amargos, críticas de personas que, que ven a uno como amenaza o como con mucha libertad y no entienden, pero yo creo que vale la pena. Vale la pena porque es el crecimiento que disfrutamos, ¿no? Al estar enfocados en Jesús. Pues mi hermano Marcos, yo la verdad es que siempre soy el primero en aprender, ¿verdad? Nuevamente, escuchando a los que en algún momento de nuestra vida y hemos seguido, porque quiero decirle que de vez en cuando luego me meto a sus cultos a ver sus transmisiones. Esta vez me voy doblemente nutrido por haber platicado con usted. Creo que hemos llegado a un punto donde la puerta ha quedado abierta para que cada uno de nosotros tome decisiones y yo estoy seguro que el Espíritu Santo, al vernos dispuestos, Él va a saber cómo guiarnos para llegar a una correcta comprensión acerca de Jesús en nuestra vida. Mi hermano, le quiero agradecer por haberme dado de su tiempo y por haber compartido con nosotros en este espacio. Gracias Esteban, gracias a ti, gracias a tu familia, a tu ministerio, a la iglesia donde sirves. Y bueno, gracias también a Dios por ese tiempo hoy y también eso solo fue posible porque una vez estuvimos en México y nos conocimos y Dios estuvo ahí con nosotros dando esa posibilidad y esa familia hermosa que somos en la fe. Así que doy gracias a Dios por haber tenido la posibilidad de recibir tu invitación. Oro por ti, por la iglesia y bueno, también tus oraciones por nosotros. Les agradecemos y que Dios nos ayude a mantener nuestros ojos puestos en Jesús. Muchas gracias, Esteban. Gracias por tu vida. Dios te bendiga mucho. Gracias, hermano, igualmente. Y pues bueno, a todos ustedes que llegaron hasta este momento, les mandamos un abrazo. Esperamos que sea de bendición todo lo que escucharon y oraremos también por ustedes para que Dios ponga todos los medios a su alcance para poder fortalecer su relación a partir de Cristo con Él. Que Dios les bendiga. Un abrazo. Paz a todos, bendiciones.